民和会镇阳人民政府今天成立了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Ya nació la nueva China. La pregunta era, ¿sería capaz de mantenerse firme? ¿Sería capaz de realizar grandes progresos? Todo el mundo tenía los ojos puestos en el recién despertado gigante oriental. El gobierno del Kuomintang dejó un caos de colapso económico, graves especulaciones y mala calidad de vida del pueblo. Había millones de bandidos armados que se emboscaban en las regiones suroeste, noroeste y fronterizas. Las diversas fuerzas residuales reaccionarias seguían actuando y luchando hasta el final. Todo esto puso a prueba el nuevo régimen del pueblo. Si no lo rompes, no puedes hacerlo nuevo. La construcción de la nueva China estaba estrechamente vinculada con la construcción de una nueva sociedad. Solo limpiando todas las aguas turbias y sucias restantes de la vieja sociedad, la base de la República Popular China podría ser estable y segura. Corría el año 1928 cuando se escuchó sonar por primera vez este campanario del edificio de la antigua aduana situado en el Pont de Shanghai. Antes de 1949, la riqueza en China se concentraba en esta ciudad, baluarte de las fuerzas del capitalismo colonial. Si el nuevo gobierno quería asegurarse su permanencia en el poder, tenía que establecer el control sobre la economía. Después de la liberación de Shanghai, Chen Yi se convirtió en alcalde de esta ciudad, que seguía sufriendo los efectos de la creciente inflación, resultado de una mala administración por parte del Kuomintang. La economía se había visto debilitada por la gran cantidad de operaciones ilegales de los especuladores, quienes deliberadamente mantenían los precios altos. La primera batalla económica en la nueva China estallaría pronto. En aquel momento existían en Shanghai 24 mercados de productos básicos y operaban más de 200 bancos y muchas bancas privadas. Había cerca de 300.000 personas involucradas en la especulación financiera. Se especulaba con monedas de plata y divisas extranjeras, se rehusaban los decretos del gobierno y se atentaba contra el orden financiero. Llegaban incluso a afirmar que, aunque el Ejército Popular de Liberación hubiera entrado en Shanghai, el renminbi nunca lo haría.
El edificio en el número 422 de la calle Hankou, construido en 1934, albergó la primera casa bursátil de China. Estos pasadizos y cámaras secretas se descubrieron durante un proyecto de restauración en el año 2017. Hace 70 años, aquí se llevaban a cabo actividades criminales contra la Nueva China. El 10 de junio de 1949, la Comisión de Control Militar de Shanghái clausuró la bolsa ilegal y arrestó a los cabecillas. Como consecuencia, el valor de la moneda de plata colapsó, al igual que los precios de los cereales y el aceite. Wuhan, Guangzhou y otras ciudades del país llevaron a cabo acciones similares, cerrando bancas privadas clandestinas y tiendas de cambio de divisas. La campaña puso fin de manera efectiva a las actividades financieras ilegales y permitió que el renminbi entrase rápidamente en circulación. Tan solo medio mes después de la fundación de la Nueva China, otra tormenta golpeó el país. Desde el 15 de octubre, los precios de los cereales en el norte de China y de la gasa en Shanghái se dispararon como un caballo salvaje, aumentando aproximadamente 3,3 veces en 50 días. En todo el país, los corazones de la gente comenzaron a agitarse. Algunos reaccionarios vociferaron que mientras se controlaban los denominados dos blancos y uno negro, es decir, el arroz, la gasa de algodón y el carbón, Shanghái se encontraría en una situación fatal. El Comité Central del Partido Comunista de China tomó la decisión contundente de que Chen Yun, como presidente de la Comisión Central de Finanzas y Economía, organizara la movilización y concentración de cereales, gasas de algodón y carbón en todo el país. Cuando los precios subieron drásticamente el 25 de noviembre, las principales ciudades de todo el país actuaron al unísono de acuerdo con la planificación unificada del gobierno central y abrieron las ventas, lo que provocó una caída rápida de los precios. Al mismo tiempo, se endureció la política monetaria, lo que hizo fracasar la rotación de capitales de los especuladores, llevándolos sucesivamente a la bancarrota. Para el 10 de diciembre, la guerra del arroz y el algodón obtuvo su victoria decisiva. Esta victoria reforzó el potencial de la economía estatal recién instaurada, lo que facilitó al gobierno la iniciativa de estabilizar el mercado. En la primavera de 1950, los precios de los productos básicos disminuían de manera estable en todo el país. La inflación desbocada, característica de la antigua China, se detuvo. Como el propio Mao Zedong apuntó, estabilizar los precios de los productos básicos y centralizar la gestión de las finanzas y la economía fueron logros tan importantes como la victoria sobre el Kuomintang en la batalla militar de Huaihai. El Hotel de la Paz de Shanghái es famoso por sus actuaciones de jazz. El edificio, que en sus inicios albergó las oficinas de la empresa comercial británica Sassoon, pasó a ser parte de China en 1949. Después de la liberación, el gobierno popular acabó con los tratados desiguales que habían impuesto las fuerzas extranjeras y eliminó los privilegios económicos de los que gozaban los extranjeros. También confiscaron las empresas de capital burocrático, propiedad de 4 familias de empresarios. Así, el gobierno se aseguró controlar el sustento de la economía y, mediante la creación de la Administración General de Aduanas, consiguió el control de las puertas del país. Desde entonces, el Bund de Shanghái pasó de ser una concesión extranjera a una hermosa avenida para el pueblo. En junio de 1950, la tercera sesión plenaria del séptimo Comité Central del Partido Comunista de China planteó un proyecto de alcanzar una mejora radical de la situación económica y fiscal del país en aproximadamente 3 años. Gracias a estas medidas, el trabajo de restauración de la economía nacional en ámbitos como la reforma agraria y otros sectores empezó a despegar ampliamente. El sueño de los campesinos chinos era mantener la propiedad de la tierra de generación en generación. Abolir el antiguo sistema feudal de la tierra era una tarea más difícil y desafiante para la nueva China. La Ley de Reforma Agraria de la República Popular China se presentó en junio de 1950. Estipulaba que el sistema feudal de explotación por parte de los terratenientes debe abolirse y debe implementarse el sistema mediante el cual los campesinos pasan a ser propietarios de la tierra. Durante miles de años, los campesinos del país se ganaban la vida a duras penas con su trabajo en el campo. En aquel momento, por primera vez, los campesinos empezaron a ser dueños de la tierra.
Desde el invierno de 1950, la reforma agraria se puso vigorosamente en marcha en las nuevas áreas liberadas. En la primavera de 1953 se distribuyó casi un total de 50 millones de hectáreas de tierra entre 300 millones de campesinos que nunca antes habían sido propietarios o a los que les escaseaban campos de cultivo, a excepción de algunas regiones habitadas por etnias minoritarias. También recibieron maquinaria, herramientas y semillas. Como propietarios de su tierra, cientos de millones de campesinos chinos estaban deseando construir un mejor hogar. Un campesino estaba tan agradecido por recibir su propia tierra que inscribió en la estaca limítrofe un poema que rezaba: «Cuando el trueno de la primavera sonó, luchamos contra los señores feudales y les arrebatamos su tierra. Los alegres campesinos, cuyas vidas han cambiado, estaremos siempre agradecidos al presidente Mao». La aldea de Cuiheng del poblado de Ximen, distrito de Zhongshan, provincia de Guangdong, fue el pueblo natal de Sun Yat-sen. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, los campesinos de este lugar pudieron hacer realidad un gran ideal de la tierra para el que la cultiva, formulado por el señor Sun Yat-sen. Después de la reforma agraria, las zonas rurales derrochaban vitalidad. Se realizó la construcción de sistemas de riego al mismo tiempo que se adquirieron animales y herramientas. Los campesinos se esforzaban por arar y abonar la tierra. En comparación con 1949, la producción de cereales en el año 1952 incrementó un 44,8%, de algodón un 193% y de aceite un 64%. Esto reveló el poder de las fuerzas de producción una vez que fueron liberadas. Con la recuperación de la economía nacional, China había podido satisfacer las condiciones básicas que necesitaba para iniciar la construcción de una economía a gran escala. Se iba a iniciar un nuevo capítulo en la historia de la joven nación. La construcción de la nueva China y la consolidación del poder popular recién nacido necesitaban un entorno social estable. Pero en el proceso del establecimiento de gobiernos locales, los bandidos realizaban actividades de sabotaje en algunos lugares, y las fuerzas contrarrevolucionarias pertenecientes al antiguo régimen también intentaban hacer actividades similares. En las regiones montañosas del oeste de la provincia de Hunan se escondían 100.000 bandidos armados, que se unieron con ciertas tropas remanentes del ejército del Kuomintang para asaltar furiosamente a los cuadros y masas locales. Este antiguo patio era la sede de la oficina del gobierno de la zona 2 de Chenxi, que fue atacada por crueles bandidos. Aún a día de hoy, se pueden apreciar los orificios abiertos por balas en las puertas y muros, y las perforaciones en las losas de piedra encima de la entrada. Los daños atestiguan la ferocidad de la batalla. El monte Pa Mien, situado en el suroeste del distrito del Longshan, se eleva en el punto en el que se encuentran las provincias de Hunan, Hubei y Sichuan. Una comandancia de bandidos locales estableció su sede aquí, en la cueva de Yanzi. Esta apertura en el escarpado acantilado alojaba a cientos de hombres. El 21 de enero de 1951, una unidad del Ejército Popular de Liberación descendió desde el pico del monte. Los bandidos fueron pillados totalmente desprevenidos y fueron rápidamente sacados de su escondite. La operación fue bien recibida por las masas locales. Esta fotografía muestra a un aldeano informando a los soldados del Ejército Popular de Liberación sobre los bandidos. Esta guerra a gran escala contra los bandidos era la continuación de la Guerra de Liberación Popular. En total, 2.600.000 bandidos murieron o fueron heridos, capturados o se rindieron. Para 1953 se completó básicamente la misión y se puso fin a una historia de anarquía que durante décadas había conducido a la destrucción y había amenazado la paz y estabilidad sociales del pueblo. Un monumento conmemorativo a los mártires se construyó en el monte Yun'an. Aquí, durante los aproximadamente últimos 70 años, los habitantes locales del lugar han celebrado anualmente una ceremonia en honor a aquellos que murieron en la batalla de la cueva Ulian. Chu Jifu, de 88 años, visita el monumento con regularidad.
Va para recordar a uno de sus amigos, el soldado del Ejército Popular de Liberación Wang Zhanpiao. Wang murió en combate y su cuerpo cayó por el precipicio. Chu Jifu, que era un adolescente en aquella época, descendió por el acantilado con otros aldeanos para recuperar los restos de su amigo. Chu Jifu, ya anciano, no puede rememorar aquel día sin romper a llorar. El Parque de la Victoria, en el distrito de Shenxi, es conocido por ser el lugar donde se celebró precisamente la victoria en la lucha contra los bandidos en Yuanling en agosto de 1952. Hace tiempo que pasaron aquellos días oscuros, pero las personas del lugar siguen agradecidas a aquellos héroes que dieron sus vidas para que hoy puedan vivir en paz. Un monumento conmemorativo se erige cerca de la colina para recordar a los mártires que vencieron a los bandidos y cuyas almas descansan entre los verdes montículos. Se estima que durante los primeros días de la fundación de la Nueva China, alrededor de 600.000 espías del Kuomintang y otros contrarrevolucionarios se escondieron en el país, junto a unos 600.000 miembros de partidos reaccionarios. Su táctica de la lucha durante su oposición al poder popular era la de esperar a la hora propicia para que se dé la oportunidad de sabotear y asesinar. Solo en 1950 llegaron a asesinar a unos 40.000 cuadros y civiles en las áreas liberadas. En 1949, Mao Zedong visitó la Unión Soviética. Los agentes encubiertos en Beijing enviaron un telegrama codificado a la sede del entonces Servicio Secreto del Departamento de Defensa de Taiwán para informar sobre el paradero de Mao Zedong. El ejército de la parte continental de China interceptó el telegrama codificado y comenzó a investigar. El 26 de febrero de 1950, en el patio número 7 de Nancha del almacén de porcelanas en Nanshi, los exploradores llamaron a la puerta de Zhi Zhaoxiang, un agente encubierto. Aquí se adquirieron estaciones de radio, libros de códigos y una pistola de fabricación estadounidense. Al mismo tiempo, más de 10 cómplices fueron arrestados en Beijing y Tianjin. Este fue el primer caso importante de agentes encubiertos que se destapó después de la fundación de la Nueva China. Se concentran los teatros y museos en los alrededores de la plaza Tianqiao en el sur de Beijing. Hace 70 años los ciudadanos venían asiduamente a disfrutar de una gran variedad de espectáculos, pero el área era también un semillero de vicios, restos de la antigua sociedad. Mao Zedong le dijo al entonces ministro de Seguridad Pública, Luo Ruiqing, «La República Popular no tolerará ni la prostitución ni el crimen». Su postura fue respaldada por el pueblo. En poco tiempo, Tianqiao fue despejada de sus actividades decadentes. Antes de que Beijing fuese liberada, los estrechos callejones de Tasselar albergaban casi una centena de burdeles. Tomar serias medidas contra la prostitución era vital para liberar a las mujeres chinas. Solo un mes después de la fundación de la Nueva China, la segunda sesión de la Asamblea Popular de Beijing decidió que todos los burdeles de la capital debían clausurar. Esa misma noche, una operación que reunió a más de 2.400 cuadros y oficiales de policía, organizados en 27 equipos, conllevó el cierre de todos los burdeles y más de 1.260 mujeres fueron enviadas a reformatorios. Allí recibieron asistencia médica e iniciaron una nueva vida. El maquillaje y las reveladoras vestimentas que se llevaban en los burdeles se cambiaron por otras menos provocadoras y sonrisas. En las ciudades principales del país se cerraron un total de 8.400 burdeles. Miles de prostitutas fueron educadas con nuevas habilidades y se convirtieron en trabajadoras productivas de la Nueva China.
no hubo una liberación más grande que la del pueblo. La obra Liu Chao Er de ópera Ping era muy popular en aquella época. El 1 de mayo de 1950 se promulgó y se implementó la Ley de Matrimonio de la República Popular China, la primera ley promulgada por la Nueva China. Abolió por completo el sistema de matrimonio feudal y desigual durante miles de años y liberó a las mujeres chinas a gran escala. Se promueve la libertad de enamoramiento y la autonomía matrimonial. El matrimonio se ha convertido en un verdadero gran día de felicidad. La gente decía que las mujeres en la Nueva China habían cambiado, se habían vuelto más jóvenes y más bellas. Las mujeres sostienen la mitad del cielo. La gran mayoría de las mujeres caminaban al sol y participaban activamente en la construcción socialista. Las trabajadoras chinas aparecieron en las plantillas de muchas industrias. Tian Kuiying fue la primera conductora de tren china. El 8 de marzo de 1952, en Beijing, la capital de China, se celebró solemnemente el vuelo del 8 de marzo, de la primera generación de mujeres pilotos de la Nueva China. Cuando las pilotos femeninas de la Nueva China volaron por primera vez hacia el cielo azul de la patria, fue realmente un extraordinario evento de grandeza. El 24 de febrero de 1950, el Gobierno Popular Central aprobó medidas restrictivas sobre el uso del opio. La respuesta en todo el país fue inmediata. El humo venenoso que había contaminado China desde la guerra del opio se desvaneció por completo. En 1949, de los 540 millones de chinos, más de 400 millones no sabían ni leer ni escribir. La situación era un gran impedimento para el progreso económico y social. Para solucionarlo, el país lanzó una campaña para erradicar el analfabetismo. En el área militar del suroeste, el oficial cultural Qi Jianhua desarrolló un nuevo método de enseñanza. Usando símbolos fonéticos, los estudiantes podían aprender cientos de nuevos caracteres cada día. Su animado enfoque a la enseñanza se hizo muy popular entre los soldados a los que enseñaba, y para marzo de 1952, todos en el área militar del suroeste podían leer. El 23 de abril de ese año, Qi recibió un premio del Comité de Educación y Cultura del Consejo de Gobierno. Una nota publicada en el Diario del Pueblo instaba a la nación a adoptar su método de enseñanza. Como resultado, la campaña contra el analfabetismo realizó grandes progresos. En la década de los 50 era común escuchar los canturreos en clase de la canción Marido y mujer aprenden a leer. La campaña contra el analfabetismo aumentó de forma significativa el nivel cultural y espiritual de la población china.
En Beijing se continuó luchando por terminar con los problemas que había dejado la antigua sociedad. La acequia Longshu, conocida como la Barba del Dragón, recibe su nombre porque comienza en el Templo del Cielo, donde los emperadores, a quienes se asociaba con dragones en el pasado, ofrecían sacrificios al cielo. Muchas de las aguas residuales de Beijing se acumulaban en el foso, lo que terminó convirtiéndolo en un sumidero hediondo y plagado de moscas al aire libre. La pestilencia se sentía en casi 1 kilómetro a la redonda. Aún así, sus alrededores estaban llenos de viviendas, pertenecientes a los más pobres de la ciudad. En 1950, con el gran apoyo de los habitantes locales, el gobierno municipal de Beijing renovó la zona. La acequia al aire libre se soterró y se construyó una carretera asfaltada sobre la misma. En toda la ciudad se llevaron a cabo renovaciones. En algunas calles de Beijing había vertederos de la época de la dinastía Qing. En la esquina noroccidental del Palacio Imperial había uno en que la basura se acumulaba hasta alcanzar varios metros. Como parte de una campaña sanitaria, se construyeron alcantarillas para limpiar la capital de siglos de basura acumulada. Beijing volvía a estar limpia. El proceso de limpieza también revitalizó a sus habitantes, los cuales empezaban a ver cómo luciría la nueva China. Tras regresar a China desde Estados Unidos, los cambios de Beijing inspiraron al dramaturgo Lao She para escribir la obra La acequia Longshu. 毛主席爱人民，叫他们干个净净儿，大翻身，修好了沟，又给修路，叫咱劳动人民也能挺着腰板卖大布。卖大布，你心喜欢您可别忘生产，那多出力，那多流汗的，人人争取做模范。新中国，那新北京，国泰民安，享太平。 Antes del Día Nacional de 1950, el músico Wang Shen viajó de la plaza Tiananmen a Tianjin. Conmovido por el aleteo de la bandera roja de las 5 estrellas, compuso una canción que, a día de hoy, los chinos siguen cantando.
降生在你的怀里，我的血